enero de 1881, en las horas suspendidas tras el estruendo de la batalla. El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre los campos polvorientos que rodeaban Lima, en algún lugar entre los cañaverales humeantes de Miraflores y las ruinas ennegrecidas de Chorrillos. María, una rabona de 26 años, mujer de temple forjado al seguir a la tropa, se encontraba de pie junto a un centenar de otras mujeres. Eran las sombras del ejército peruano, las que marchaban tras los soldados, las que cocinaban el rancho, curaban las heridas y parían a los hijos de la patria en medio del fragor de la guerra. Ahora, eran prisioneras. Habían caminado leguas interminables en los últimos días, una retirada caótica y desesperada tras el desastre. 4 días sin probar bocado decente, bebiendo de acequias turbias y durmiendo sobre la tierra dura, acunadas por el eco de los cañones chilenos. Sus polleras estaban desgarradas, sus yiquias manchadas con una mezcla de barro seco y la sangre de los hombres que ya no volverían. Un olor agrio, una mezcla de sudor, miedo y desesperanza, flotaba sobre ellas, tan denso y pesado que los guardias chilenos, los invasores, mantenían una distancia prudente de varios metros, como si el propio aire que las rodeaba pudiera contagiarlos de derrota. María observaba a las mujeres a su alrededor. Rostros demacrados, pómulos afilados sobre piel cobriza, ojos hundidos que habían visto demasiado. Algunas tenían los pies descalzos, llagados y sangrantes, la piel abierta por una caminata que había destrozado sus ojotas. Durante meses, los rumores les habían pintado un cuadro aterrador de lo que les esperaba si caían en manos de los chilenos, de los rotos, como los llamaban con una mezcla de desprecio y pavor. Las historias corrían de boca en los campamentos, susurradas al calor de las fogatas. Hablaban del repase, de cómo los soldados chilenos no tomaban prisioneros en el campo de batalla, sino que remataban a los heridos con sus bayonetas y corvos. Hablaban de violaciones, de saqueos, de una brutalidad sin honor. Los rotos son bestias, no conocen a Dios, le había dicho un sargento moribundo al que le dio de beber sus últimas gotas de agua. Tratarán a nuestras mujeres como los conquistadores trataron a las hijas de los incas. María había escuchado las historias, había visto el miedo en los ojos de los soldados veteranos y lo había sentido crecer en su propio vientre como una enredadera helada. Pero lo que no sabía, lo que ninguna de ellas podía imaginar, era que la verdad que estaba a punto de descubrir la haría llorar por razones que jamás habría concebido. La realidad, a veces, es un arma más desconcertante que cualquier propaganda. Un oficial chileno se acercó al grupo, acompañado por un soldado que parecía hacer las veces de intérprete o subalterno. Era un hombre alto, imponente, de unos 30 años. Su uniforme azul estaba cubierto de polvo, pero mantenía un aire de autoridad implacable. Su piel, curtida por el sol del desierto, y sus brazos, fuertes y nervudos, hablaban de una vida en campaña. Colgado de su cinturón, brillando con una luz siniestra bajo el sol, llevaba un corvo, el cuchillo curvo y letal que era el símbolo de la infantería chilena. María sintió un golpe de hielo en el pecho. Su corazón empezó a latir con la fuerza de un tambor de guerra. Instintivamente, dio un paso atrás, buscando la protección ilusoria del grupo. Las mujeres a su alrededor se apretaron aún más, un rebaño de ovejas aterradas ante la presencia del lobo. El oficial, que se llamaba Capitán Rojas, notó el pánico colectivo. Levantó una mano, un gesto universal que pretendía calmar, pero que en ese contexto solo aumentaba la tensión. El subalterno habló con una voz áspera, un castellano con un acento cantarín que sonaba extraño y amenazante en la tierra limeña. Es necesario inspeccionar a cada prisionera. Es el protocolo. Por favor, formen una sola fila. Nadie se movió. El silencio era una pared. Rojas suspiró, un sonido de impaciencia contenida. Su mirada recorrió el grupo y se posó directamente en María, que por su instintivo paso atrás había quedado casi al frente. Se acercó a ella, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Usted primero, dijo el subalterno. Si quieres presenciar cómo este instante hizo añicos los terrores que se susurraban en cada trinchera, acompáñanos en este relato. Tu atención nos permite seguir desenterrando las verdades ocultas tras el humo de la pólvora, esas historias humanas que florecen, inesperadamente, en los campos más áridos de la guerra. María temblaba de pies a cabeza mientras el capitán Rojas se acercaba. No podía apartar la vista del corvo. La hoja curva parecía sonreírle con malicia. Había visto lo que esas armas hacían en el cuerpo de un hombre. Se detuvo a menos de 1 metro de ella. Su rostro era una máscara inexpresiva, sus ojos grises le examinaban con una frialdad clínica. Levante los brazos, ordenó el subalterno.
María obedeció con una lentitud agónica. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas en alto. Sentía las miradas de todas las demás mujeres clavadas en su espalda, compartiendo su terror. Rojas observó su ropa. La blusa de algodón estaba rasgada por el hombro, manchada con la sangre seca de un soldado al que había intentado vendar hacía 2 días. Su pollera estaba tiesa por el barro y el polvo. Pero lo más importante, lo que un ojo entrenado en la miseria de la guerra podía ver, era que sus ropas estaban infestadas. Tras días de marchar y dormir entre las ruinas, en corrales abandonados y trincheras sucias, los piojos y las pulgas eran una plaga inevitable, un enemigo silencioso que viajaba con ambos ejércitos. Rojas podía verlos, pequeños puntos oscuros moviéndose en las costuras de la blusa. Sin mediar palabra, desenvainó el corvo. El sonido del acero deslizándose fuera de la funda fue como un grito en el silencio. María ahogó un sollozo. Por favor, no, suplicó en un susurro que apenas fue audible. Intentó retroceder, pero un soldado chileno la sujetó firmemente por los brazos desde atrás. El pánico la inundó. Ya está, pensó. Es el fin. Rojas dio un paso más. María cerró los ojos con fuerza, las lágrimas quemándole los párpados. Esperaba el dolor agudo, la humillación final, la confirmación brutal de todas las historias de horror que había escuchado. Esperaba que la barbarie del roto se desatara sobre ella. Entonces sintió el cuchillo. La hoja fría tocó su hombro derecho. Con un movimiento rápido, preciso y sorprendentemente experto, Rojas cortó la manga de su blusa desde el hombro hasta el codo. Nada más. María abrió los ojos, aturdida por la confusión. El capitán, sin mirarla a la cara, repitió el movimiento en la otra manga. Luego, con un cuidado deliberado, casi quirúrgico, deslizó la punta del corvo por las costuras laterales de la blusa, desde las axilas hasta la cintura. La prenda se abrió, revelando la enagua de algodón que llevaba debajo. Rojas envainó el cuchillo con un chasquido seco. Quítese la ropa, dijo el subalterno. Va a recibir prendas limpias y desinfección. María se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. No entendía. El soldado repitió, con un dejo de impaciencia, no le estamos haciendo daño, mujer. Su ropa está llena de piojos. Si no se la quitan ahora, toda la zona se contaminará. Es un peligro para usted y para nosotros. Va a recibir ropa limpia, un balde de agua tibia para asearse y desinfección. Es protocolo sanitario, ¿entiende? María levantó la vista hacia el capitán Rojas. El imponente oficial ya se estaba alejando, caminando hacia la siguiente mujer para repetir exactamente el mismo procedimiento. No había lujuria en su mirada, no había crueldad en sus gestos. No había humillación, solo una eficiencia fría y metódica. Las lágrimas de María cambiaron de naturaleza. Ya no eran de miedo, sino de algo mucho más complejo e insondable, una mezcla de alivio abrumador, confusión absoluta y algo que no pudo nombrar en ese momento, pero que se sentía como una punzada de vergüenza. Vergüenza por haber creído las mentiras, o quizás, vergüenza al descubrir una verdad que la desarmaba por completo. Los chilenos no habían venido a violarlas. Habían venido a despiojarlas. El protocolo del ejército chileno en campaña, aunque no estuviera escrito en un manual tan formal como los de otras naciones, se basaba en la misma lógica aplastante que dictaba la supervivencia, el pragmatismo militar. Los oficiales más astutos, veteranos del desierto, sabían que un enemigo más letal que las balas peruanas acechaba en la sociedad de la guerra, el tifus. Los piojos transmitían el tifus, y una epidemia de tifus podía aniquilar a un batallón en cuestión de semanas. Un grupo de prisioneras infestadas en un campamento provisional podía desatar un infierno sanitario que mataría por igual a cautivos y captores. Los chilenos no estaban siendo amables, estaban siendo inteligentes. Estaban protegiendo su inversión más valiosa, la salud de su propio ejército invasor. Pero para María y las demás mujeres peruanas, que esperaban la más abyecta brutalidad, ese pragmatismo se sentía como un acto de misericordia casi divino. Si estás descubriendo con nosotros esta increíble faceta de la historia, escribe Corvo en los comentarios. Queremos saber que estás ahí, desentrañando el pasado. María, con manos temblorosas, se quitó los restos de su blusa rasgada y dejó caer su pollera al suelo polvoriento. Las otras mujeres, viendo que el procedimiento se repetía en ellas sin violencia, hicieron lo mismo. Pronto, un centenar de mujeres se encontraron en sus enaguas y ropa interior, vulnerables bajo el sol inclemente,
esperando el siguiente paso, todavía temerosas de que el horror fuera solo un acto aplazado. En lugar de eso, aparecieron 2 hombres con brazaletes de la Cruz Roja y un par de cantineras chilenas, mujeres robustas y curtidas que seguían a su propio ejército. Llevaban baldes, jabón y bultos de ropa limpia. Una de las cantineras, una mujer mayor de rostro severo pero no cruel, se acercó a María con una manta de lana áspera. El aseo es por allá, dijo, señalando con la barbilla una zona apartada, donde se habían levantado unas pantallas de lona para dar algo de privacidad. Su acento era marcado, pero sus palabras eran claras. Agua tibia y jabón de sebo. Tómese su tiempo. María no podía moverse. Estaba llorando de nuevo, silenciosamente. ¿Por qué? ¿Por qué nos tratan así?, preguntó en un quechua entrecortado con español, su voz quebrada. Se supone que debían odiarnos. Que eran demonios. El subalterno que estaba cerca tradujo la pregunta a su capitán, que observaba la operación desde la distancia. Rojas se giró y miró a María directamente a los ojos, una mirada larga y penetrante. Luego, le respondió al subalterno, quien a su vez tradujo la respuesta, aunque la esencia se transmitió en el tono del oficial, porque ustedes son prisioneras de guerra, no animales. Y nosotros, señora, no somos montoneros. La respuesta la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Durante meses le habían dicho que los chilenos eran monstruos sin alma. Durante meses le habían dicho que el Perú era la civilización defendiéndose de la barbarie. Y sin embargo, aquí estaba, siendo tratada con una dignidad funcional por sus enemigos, una dignidad que en las caóticas y desesperadas últimas semanas de la retirada, ni siquiera sus propios compatriotas habían podido ofrecerle. El área de aseo era rudimentaria. Unas cuantas estacas con lonas tensadas, y detrás, varios baldes de madera llenos de agua humeante, calentada en una gran olla sobre una fogata cercana. María entró, sintiéndose expuesta y extraña. Tomó un balde y una pastilla de jabón oscuro y áspero. El agua tibia, al tocar su piel, fue una bendición, una caricia olvidada. Era la primera vez que sentía el calor del agua limpia en semanas. Lloró bajo ese bautismo improvisado, no de dolor, sino de puro alivio, de la confusión de un mundo que se había puesto patas arriba, de algo que se rompía dentro de ella, el duro caparazón del odio y el miedo. El jabón de sebo olía a grasa, pero limpiaba. Vio como el barro, la sangre seca y las capas de mugre se disolvían en el agua sucia que se escurría por la tierra. Pasó casi 20 minutos lavándose, frotando su piel y su cabello hasta que sintió que volvía a ser ella misma. Nadie la apuró. Nadie la espió. Cuando salió, envuelta en la manta áspera, una de las cantineras le entregó ropa limpia, una pollera simple de algodón crudo y una blusa blanca. No era elegante, pero estaba limpia, olía a sol y no tenía piojos. El soldado con el brazalete de la Cruz Roja se acercó a ella. Sus pies, dijo señalando. María se sentó en una caja de municiones vacía y le mostró las llagas. El hombre, sin decir mucho, limpió las heridas con un trapo empapado en alcohol, un ardor que la hizo sisear, y luego aplicó un ungüento espeso de un pequeño tarro de metal. Finalmente, las vendó con tiras de tela limpia. María miró el tarrito de pomada en sus manos. En el Perú, en los últimos meses, ni siquiera los soldados con heridas de bala tenían suficientes vendas o medicinas. Y aquí, sus enemigos, los rotos, le estaban dando sus propios suministros médicos para tratar unas simples ampollas en los pies. La propaganda no había preparado a María para esto. Nada la había preparado para la profunda y extraña humillación de descubrir que todo lo que le habían enseñado a temer era una mentira, o al menos, una verdad a medias. Si todavía estás viendo esto, eres parte de la historia misma. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el desenlace de este y otros relatos que revelan las complejidades del alma humana. El tratamiento de las prisioneras en aquel campamento improvisado cerca de Lima no era un acto excepcional de un oficial bondadoso, era la política estándar de un ejército conquistador que necesitaba asegurar su victoria. Todo prisionero capturado, militar o civil, debía pasar por el mismo proceso de desinfección. Y luego, llegaba algo que sorprendía a cada peruano capturado sin excepción, la comida. Esa tarde, al caer el sol, las mujeres fueron conducidas a una zona de comedor al aire libre. Mesas plegables y bancos de madera habían sido dispuestos bajo un gran toldo. Platos de metal y jarros fueron distribuidos. Luego, de unas ollas enormes, sirvieron el rancho. Cada mujer recibió un plato hondo lleno de un guiso caliente y humeante de charqui, papas, choclo y zapallo.
les dieron también 2 panes redondos y un jarro de café endulzado con chancaca. El total de calorías era, probablemente, el doble de lo que habían consumido en los últimos 4 días juntos. En las semanas finales de la campaña, las raciones del ejército peruano, y por ende de las rabonas, se habían reducido a un puñado de maíz tostado y poco más. María miró el rancho. El vapor ascendía, llevando consigo un olor a carne real, a hogar, a normalidad perdida. Miró a su alrededor. Todas las mujeres tenían la misma expresión de incrédula estupefacción. Una mujer mayor, de unos 45 años, empezó a llorar en silencio mientras comía, las lágrimas cayendo en su plato de guiso. Otra simplemente se quedó mirando la comida, sin atreverse a tocarla, como si fuera un espejismo que se desvanecería al primer contacto. María comió despacio, saboreando cada cucharada. Era una revelación. Un golpe de realidad más potente que el filo del corvo. Los chilenos estaban alimentando a sus prisioneras mejor que la propia República del Perú había alimentado a sus defensores en los últimos días. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que te da de comer después de capturarte? ¿Cómo justificas una guerra a muerte cuando el enemigo bárbaro te trata con más humanidad calculada que tu propio gobierno en su desesperación? Esas eran las preguntas que daban vueltas en la cabeza de María, preguntas para las que no tenía respuesta. El tratamiento humanitario, o más bien pragmático, de los prisioneros por parte del alto mando chileno no era puro altruismo. Era estrategia pura y dura. Un general como Baquedano sabía que la guerra no se ganaba solo con balas. Cada prisionero bien tratado era un testimonio viviente de que los rumores de una aniquilación total eran falsos. Cada prisionero bien alimentado era un agente que, sin saberlo, debilitaba la voluntad de luchar del enemigo. Y funcionaba. La noticia se extendía como el fuego en la paja seca. Para cuando el ejército chileno se preparaba para entrar en Lima, muchos preferían la rendición a una resistencia suicida, no por cobardía, sino porque la supervivencia con un mínimo de dignidad parecía una opción posible. María pasó varias semanas en ese campo provisional antes de ser liberada junto con las otras mujeres no combatientes, justo cuando la ocupación de Lima se consolidaba. Durante esas semanas, nunca fue golpeada, nunca fue abusada. Trabajó en la cocina del campamento, pelando papas y preparando el rancho para otros prisioneros. Recibió las mismas raciones que los guardias chilenos. Tuvo acceso a atención médica cuando una de sus llagas del pie se infectó. El mismo médico militar que la había atendido la trató con yodo y vendajes limpios. Y lentamente, día tras día, la realidad tangible reemplazó a la propaganda aterradora. Los chilenos no eran demonios. Eran hombres. Hombres que habían ganado una guerra no solo por su superioridad militar, sino también por una fría y calculada estrategia de control. El Perú no solo había perdido la guerra de los fusiles, sino también la guerra de la logística y la moral. En los meses siguientes, ya en una Lima ocupada, María sobrevivió. El Reich del que hablaba el guión original no existía para ella, el mundo que se había derrumbado era el suyo, el del guano y el salitre. No había un país al que regresar, porque su país ahora estaba bajo el yugo del enemigo. Se quedó en la ciudad, trabajando como cocinera en un convento que atendía a los heridos y desamparados, tanto peruanos como chilenos, que la guerra había dejado en las calles. Nunca emigró. Su tierra era esa, herida y todo. Pero nunca olvidó aquel momento en que el capitán Rojas cortó su blusa con el corvo. El momento en que esperaba la brutalidad y recibió, en su lugar, un procedimiento sanitario. El instante en que toda la propaganda de odio se derrumbó frente a una realidad desconcertante. Años más tarde, ya anciana, rodeada de hijos y nietos nacidos en un Perú en paz, les contaba la historia. No para alabar al invasor, sino para enseñarles una lección más profunda. Me enseñaron a odiar a los chilenos, les decía con su voz arrugada. Me dijeron que eran bárbaros sin honor. Pero cuando caí en sus manos, no me violaron, no me torturaron. Me dieron agua caliente, ropa limpia y un plato de comida caliente. Y ese simple acto de humanidad calculada destruyó meses de mentiras en 30 segundos. Aprendí ese día que un país, o un ejército, que trata bien a sus enemigos capturados no lo hace por bondad, sino por inteligencia. Y que la humanidad, incluso cuando es una estrategia, es mejor que la barbarie. No todos los prisioneros peruanos fueron tratados así. Hubo abusos, hubo campos donde las condiciones fueron terribles, especialmente en los momentos de mayor caos. Pero el estándar, la política oficial, la intención documentada por la disciplina del ejército chileno, era un tratamiento pragmático según las convenciones de la guerra de la época.
Y ese estándar, esa fría lógica, salvó vidas. No solo de prisioneros, sino también de los propios soldados chilenos que evitaron las enfermedades y las represalias que una política de exterminio habría provocado. La reciprocidad en el tratamiento de prisioneros es una de las pocas victorias morales en una guerra llena de horrores. ¿Qué opinas de esta historia de propaganda contra realidad? ¿Conocías el contraste entre lo que los peruanos esperaban y lo que algunos realmente experimentaron como prisioneros? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que cambiaron el curso de la historia. Activa la campana.